Sí, gracias, señor presidente. Nosotros, al parecer, seremos los únicos que votaremos en contra de esta PNL. Nosotros tenemos suficiente experiencia del lenguaje de las organizaciones internacionales para saber que el concepto de derechos sexuales y reproductivos es un concepto tramposo. Es tramposo porque mezcla lo legítimo, es decir, reivindicaciones absolutamente honorables, como la salud obstétrica, es decir, que todas las mujeres puedan parir sin peligro, o la atención ginecológica, con otras aspiraciones, otros supuestos derechos que siempre rechazaremos, entre ellos el supuesto derecho al aborto. Así lo han confirmado, por otra parte, las intervenciones de portavoces de otros partidos. El aborto implica la destrucción de un pequeño ser humano, todavía en las fases iniciales de su desarrollo, pero no por ello menos miembro de la especie. El feto, el embrión, posee ya la codificación genética en la que están contenidas las características del individuo en desarrollo, por tanto es un ser humano. Nunca aceptaremos el aborto. Por otra parte, qué gran contradicción que se hable de derechos reproductivos cuando de lo que se trata en el aborto es precisamente de impedir o incluso destruir el fruto de la reproducción, o que se hable del aborto como salud reproductiva cuando el aborto no tiene nada de saludable. Ciertamente no es saludable para la mujer que aborta, puesto que implica graves riesgos físicos y sobre todo psicológicos, y por supuesto no es saludable para el feto que es troceado con un cuchillo o quemado con una solución salina, porque estos son algunos de los procedimientos que se usan en el aborto. Hay que conocer, por otra parte, la historia del concepto de derechos sexuales y reproductivos. Vino a sustituir en el lenguaje de Naciones Unidas, a partir de las conferencias de El Cairo y Pekín, al viejo concepto de planificación familiar. El sujeto de la planificación familiar era la unidad familiar como un todo. Por tanto, se implicaba al marido, al padre. Era la unidad familiar, digamos, autorregulando su propio tamaño y decidiendo cuántos hijos la unidad familiar deseaba tener. En cambio, el sujeto del concepto de derechos reproductivos es la mujer. Ahora se trata del individuo aislado, no ya la familia, el individuo femenino gestionando su propia libertad sexual. El primer concepto correspondía a una perspectiva en la que lo fundamental era la reproducción de la especie, la conservación de la sociedad. El segundo corresponde a una perspectiva ultraindividualista en la que lo fundamental es la libertad sexual ilimitada. Nos parece una concepción más razonable. La primera, nos gusta el concepto de planificación familiar, no nos gusta el de derechos sexuales. Por otra parte, el brazo armado de Naciones Unidas en materia de derechos reproductivos ha sido la UNFPA, la United Nations Fund for Population Activities, que cuenta con un presupuesto muy cuantioso de 7.000 millones de dólares anuales. Piénsese lo que se hubiese podido hacer si se hubiese invertido este dinero en cuidar las nuevas vidas en lugar de en impedirlas. Y la UNFPA ha sido activa promoviendo el aborto en países del tercer mundo, a veces incluso condicionando la ayuda al desarrollo a la aceptación de este paquete de derechos sexuales y reproductivos que incluye, desgraciadamente, el aborto. La UNFPA fue cómplice de la política china del hijo único a partir de 1979, con toda su secuela de esterilizaciones y abortos coactivos. Y el resultado de todo esto, y ya termino, ha sido que según reconoce la propia Naciones Unidas en una estimación de 2007, ahora la cifra será mucho más alta, faltan en el mundo 163 millones de mujeres, porque el aborto se ceba preferentemente sobre los fetos de sexo femenino. Se aborta más a las niñas que a los niños. La propia Naciones Unidas reconoce que la pirámide demográfica de los países no occidentales, porque en los países occidentales se respeta a la mujer, en los países no occidentales faltan mujeres, porque se aborta sobre todo a las mujeres. Esto es lo que han conseguido las feministas con la reivindicación del aborto. Gracias. Gracias, señor Contreras.